Buenas tardes, profe. Cuy, pertenezco al grupo 1 de Ingeniería Ambiental. Buenas tardes, profesor. Pertenezco al grupo 1. Mi nombre es Juan Camilo Beltrán, de Ingeniería Ambiental. Buenas noches, soy Giancarlo Aranda Marmolejo, identificado con el código estudiantil 730-2611, integrante del grupo A1 de la materia de Ingeniería Ambiental. Buenas noches a todos, mi nombre es Charlie Caicedo López, con código educativo 730-5103. Pertenezco al grupo A1 de la materia de Ingeniería Ambiental. Y en esta pequeña sesión vamos a hablar sobre las interacciones entre las aguas subterráneas y las aguas superficiales. ¿Cómo estaba la ciencia? Entonces, comenzamos inicialmente abordando unas características que poseen las aguas subterráneas y las aguas superficiales. Estas características, es necesario primero entender ciertas características que tienen estas aguas. Estas aguas se mencionan los sistemas geomorfológicos, los sistemas hidrogeológicos y el sistema climático. Pues básicamente las interacciones de estas aguas van totalmente unidas precisamente a estos sistemas que acabo de mencionar. Pues un determinado autor, Todd, en el año de 1970, denomina un efecto de la réplica de la superficie terrestre, en el cual se establecen ciertos flujos para el agua provenientes de aguas subterráneas que se encuentran controlados bajo factores como rocas, efectos topográficos, efectos geológicos y el clima. Adicionalmente, pues también se tiene en cuenta la distribución de la conductividad hidráulica de cada uno de los factores que acabo de mencionar actualmente. Este autor, Todd, básicamente asegura que se presentan ciertas clasificaciones dentro del agua subterránea. Dentro de esta clasificación tenemos el flujo local, flujo regional y flujo intermedio. Ahora, el flujo local básicamente es aquel flujo en donde fluye hacia las zonas más cercanas de descarga. Como un ejemplo podemos tener los arroyos y los estanques. El flujo regional fluye durante distancias más prolongadas y desembocan en ríos importantes, lagos u océanos. Y finalmente el flujo intermedio, que fluye de acuerdo con el sistema topográfico situado entre las zonas de recarga y descarga. Por ejemplo, pues en esta zona básicamente podemos identificar cada uno de los tres flujos. Digamos que el flujo local es el que se está ubicado, digamos que en las partes bajas de un sistema montañoso, en lo que se puede decir. El sistema regional básicamente es el que comienza en la punta del sistema montañoso, en el relieve más alto del sistema, en el cual va a tener ciertos, pues digamos que la topografía va a ir dictando ciertos caminos a los cuales van a poder llegar cada una de estas aguas recibidas por precipitación o de forma superficial y de forma subterránea a través de la infiltración. Y finalmente, pues tenemos el flujo intermedio. Adicionalmente, pues es importante mencionar que el flujo de aguas también depende del material del suelo, de la capacidad y de la permeabilidad que contenga la capa superficial del sistema topográfico. Pues teniendo en cuenta pues, el sistema topográfico tiende a formar ciertos flujos locales y los sistemas topográficos llanos o abruptos suelen ser flujos de aguas intermedios o regionales. Ahora bien, dentro de las interacciones de aguas subterráneas y superficiales, la topografía también juega un papel importante, ya que pues, el flujo depende del material del suelo y la capacidad de permeabilidad que contenga la capa superficial del sistema topográfico. Teniendo en cuenta esto, pues en esta imagen podemos ver un sistema topográfico montañoso al cual va a dar a un sistema, digamos, acuático, desde, por así decirlo, por así nombrarlo, en el cual pues podemos tener en la punta del sistema montañoso un proceso de precipitación o lluvia en donde producto precisamente de la capacidad del suelo, la capacidad también del nivel freático, va a comenzar a procesos de infiltración que por supuesto van a llevar a zonas de agua subterránea permitiendo el flujo de agua.
y finalmente desembocando ya sea en el mar, en un lago o pues ya de puntos intermedios como arroyos o etcétera. Adicionalmente, el análisis de los acuíferos también representa una amplia gama de procesos para comprender la manera en que se recarga un acuífero. Debido a esto, pues tenemos la descarga de aguas subterráneas, en donde, según lo dictado por autores como Todd y Mayboom, afirman que la descarga subterránea no solamente se encuentra atado al canal del arroyo, sino que también se realizan descargas por medio de línea imaginaria que divide el flujo de descarga. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente quiere decir que al momento de realizar un análisis cuantitativo para poder determinar el número de flujo base de parámetros globales, teniendo en cuenta única y exclusivamente la cantidad de agua que se presenta debido a precipitaciones o tormentas o procesos de viento. Básicamente nos va a dar un dato poco fidedigno, ya que no tenemos en cuenta las características espaciales del flujo, que es precisamente esta línea imaginaria que mencionan los autores. Ya los dejo perdón, también tenemos debido a esto una clasificación de los sistemas de los acuíferos, teniendo en cuenta pues características fluviales. Esta clasificación de los sistemas básicamente lo que me dice autores como Larkin y Sharp es que clasifican un acuífero teniendo en cuenta un componente regional, predominantemente el flujo de agua subterránea. De acuerdo a esta clasificación que plantean los autores, los flujos de agua subterránea se encuentran dominados por el componente del flujo subterráneo, que básicamente es el flujo de agua que se mueve paralelo al río y en la misma dirección del arroyo. También tenemos aquellos flujos de agua dominados por componentes del flujo base, que es aquel flujo que el agua se mueve perpendicular desde y hacia dependiendo del río, si es afluente o efluente, y dominado por un componente mixto, es decir, la combinación de los dos componentes mencionados anteriormente. Una vez explicado esto, le doy paso a mi compañero. Buenas noches, continuando nuestra exposición, vamos a hablar de los mecanismos por los cuales llegan las aguas superficiales a los medios de corriente de agua. Lo anterior habiendo expuesto por mi compañero las características de las cuales dependen las interacciones de las aguas superficiales y subterráneas, es importante conocer los mecanismos de estas interacciones GW y SW. Para ello es primordial entender las interacciones hidrológicas entre las aguas subterráneas y superficiales, de las cuales se produce un flujo lateral o subterráneo a través del suelo no saturado y por los procesos de infiltración y exfiltración desde las zonas saturadas. Teniendo en cuenta lo anterior, el flujo de agua superficial en medios porosos se produce de manera lenta y los mecanismos por los cuales llegan las aguas superficiales a los medios de corriente de agua se mencionan en las siguientes. Primero, flujo de traslación, que es la que depende de la capacidad del drenaje del material que se encuentra expuesto. Segundo, el flujo de macroporo. Depende de la capacidad de la permeabilidad del material que se encuentra en la zona del análisis. Tercero, las crestas de agua subterránea, producidos por aumentos grandes y rápidos de la carga hidráulica en el agua subterránea durante los periodos de tormenta. Cuarto, flujos de retorno. Depende de las ocasiones del nivel freático. En segunda instancia, les voy a hablar de los mecanismos de las interacciones GW y SW. Es de resaltar que en la cuenca pueden estar determinadas por uno o varios mecanismos dependiendo de la magnitud de la precipitación, condiciones de la humedad del suelo y las características geomagnéticas que se presenten en dicho suelo, así como lo muestra la gráfica. Por ello, durante una tormenta determinada, distintos mecanismos generan procesos de escorrentía desde distintas partes de la cuenca, donde se producen otros mecanismos que se mencionan como los mecanismos de exceso de infiltración, que es la precipitación que excede la capacidad de infiltración del suelo, y los mecanismos de exceso de saturación, que es la precipitación en áreas del suelo saturadas por aumento en el nivel freático. En tercera instancia les voy a hablar de las interacciones a gran escala.
Una vez entendidos los mecanismos de interacción entre aguas subterráneas y superficiales, podemos pasar a las interacciones a gran escala, que son las interacciones entre el GW y SW. Es un componente que se encuentra dominado por ciertos factores, dentro de los cuales se pueden mencionar una distribución y magnitud en las conductividades hidráulicas, la relación del nivel de arroyo con el nivel de aguas subterráneas adyacentes y la geometría y posición del cauce del arroyo dentro de la llanura aluvial. Como cuarto punto, les voy a hablar del análisis cuantitativo. Se realiza en sistemas conectados hidráulicamente. Un enfoque sencillo para estimar el caudal consiste en considerar que el caudal en el río y en el acuífero están conectados por un mismo mecanismo. Este mecanismo se asemeja al de una correa semiimpermeable, un mecanismo generalmente utilizado para el análisis cuantitativo. Se encuentra basado por la ley de Darcy, donde el flujo es una función directa de la continuidad hidráulica y la diferencia de la altura. Le doy paso a mi compañero. Bueno, profe, yo acá le voy a hablar sobre el libro nos hablaba sobre unos estudios teóricos que se hicieron en el campo. Nos habla de varios estudios, nosotros escogimos pues uno de los más referentes. El primero, el que hizo Peterson y Wilson, que implementaron una situación, unas simulaciones numéricas, las cuales medían la cantidad de agua que recargaba el acuífero y la cantidad de agua que podía el arroyo suministrarle. Entonces ellos crearon una simulación numérica para saber cuánta agua podía entrarle al acuífero, que depende que ya cuando el acuífero fuera intervenido, nosotros empecemos a extraer agua del acuífero, cuánto el arroyo se demoraba en volver a recargar este acuífero. Eso fue la simulación numérica que hicieron Peterson y Wilson. La segunda, la que hizo Reis, implementó un modelo matemático utilizando diferentes finitas de saturación. Lo que él hizo fue una curva de nivel para saber en muchas simulaciones ya finitas cuál es la más importante o cuál curva de nivel es la que se asemeja para mantener el nivel el nivel del arroyo. Y Winter, ya el factor clima, que como sabemos la principal interacción entre el agua superficial con el agua subterránea es de acuerdo al clima, ya que la absorción de la tierra lo que hace es que se cree un filtro. Entonces lo que hizo fue un factor entre cuántos de llegar el agua absorbida o el agua que se filtra hasta el acuífero. Ese es el sistema que realizó Winter. Luego, profe, voy a hablar algo de la interacción del clima. Era lo que estudió Winter, que quiere decir que a mayor temperatura que tenga el ambiente o a mayor temperatura que tenga en el medio ambiente, se va a tener una absorción más rápida, la cual va a tener la interacción entre el agua superficial con el agua subterránea. Entonces, entre más el clima sea más caliente, genere más absorción, van a tener mucha más rápida interacción entre el agua superficial y el agua subterránea. Eso es lo que quiere decir el clima en la interacción entre la agua superficial. El impacto humano. ¿Qué pasa? Cuando el impacto humano, lo que nosotros generamos es que hay una absorción entre el agua superficial, pero y hay un filtro, que es entre el que hay entre el agua superficial y los acuíferos. Unos químicos como la clorofila, químico que por más absorción que tenga, por más cantidad de filtros, perdón, que tenga, siempre va a llegar contaminada al acuífero. Entonces, el impacto humano, lo que estamos haciendo es contaminando nuestras aguas subterráneas y esto va a generar un impacto al medio ambiente, como también a nuestra salud cuando nosotros sustraemos el agua de los acuíferos creyendo que esta agua está libre de contaminantes.
Y ya por último, profe, hablamos sobre el agotamiento de los recursos hídricos, que el libro nos habla que tenemos un mal concepto, que es que al nosotros sustraer las aguas subterráneas, no estamos agotando las aguas superficiales, pero no tenemos el estudio, muy pocos tenemos el conocimiento de que las aguas subterráneas se alimentan superficiales para así mantener su nivel, o el acuífero mantener su nivel se alimenta de las aguas superficiales. Y podemos también ver que hay muchos ambientes ribereños que al secarse o al bajar el nivel del agua de cualquier fluente, este va a quedar totalmente expuesto al clima del medio ambiente y se van agotando. Lo que hacen, digamos, las raíces de estas ambientes ribereños es mantener que el río o que el cauce se mantenga en un canal. A la hora que no tengamos este ambiente, hace es que en cualquier crecimiento, obviamente vamos a tener deslizamientos y el cauce o como tal el río va a cambiar su dirección o vamos a tener problemas de derrumbes alrededor de los ríos o a las orillas de los ríos. Esa es mi intervención, profe. Le doy paso a la siguiente diapositiva a mi otro compañero. Pasamos a ver sobre todo la interacción entre las aguas subterráneas y superficiales que juegan un papel muy crucial en la contaminación del suelo. Primeramente vamos a ver la movilidad de los contaminantes en el suelo y hablamos de que las aguas subterráneas contaminadas interactúan con los suelos cercanos o a cuerpos superficiales como los ríos, lagos o humedales. Estos contaminantes que pueden migrar desde un acuífero hacia la superficie del suelo. Este proceso es muy conocido como exfiltración, que ocurre cuando el nivel freático sube y el agua subterránea aflora a la superficie, pues, y lleva consigo los contaminantes que pueden afectar la calidad del suelo. Especialmente esto se da como en las zonas agrícolas y en las zonas urbanas. Segundo, vemos la infiltración de contaminantes desde cuerpo de agua superficiales y esto se da más que todo en los ríos o lagos que están contaminados y la interacción de estas aguas subterráneas pueden permitir una infiltración de contaminantes a través del suelo, que durante este proceso los contaminantes se presentan en el agua superficial y pueden penetrar al suelo afectando su composición química y contribuyendo a la contaminación, a la acumulación de sustancias tóxicas. Por tercer punto vamos a tener las zonas hiporreicas y bioquímicas del suelo, que estas zonas son donde se mezclan las aguas subterráneas y las superficiales, como son las regiones claves de los ecosistemas acuáticos. Y estos procesos tienen un proceso biogeoquímicos que ocurren en estas zonas que afectan a la química del suelo y por ende al agua. Por cuarto y no menos importante, vamos a hacer el agotamiento del suelo por actividades humanas, que es el uso intensivo de las aguas subterráneas como el bombeo para el riego o un uso industrial que puede inducir a la recarga de cuerpos de agua superficial hacia un acuífero, lo cual en algunos casos pues lleva contaminantes del suelo hacia las aguas subterráneas. Esto puede agravar una contaminación al suelo si hay unos residuos tóxicos en la superficie que migran hacia las capas más profundas del suelo. Y ya para dar un resumen, pues la interacción entre las aguas subterráneas y las superficies pueden facilitar la movilización de contaminantes hacia o desde el suelo, pues comprometen su calidad y contribuyen también a la propagación de contaminación a otras áreas. Muchas gracias.